Bienvenidos a Latitud Ecuatorial. Es una alegría conectarnos con ustedes hoy en un momento en el que el orgullo ecuatoriano sigue brillando más que nunca. Gabriela Vargas ganó la medalla de plata en la prueba de los 10.000 metros de eliminación de patinaje en Shandong. La ecuatoriana, ganadora en estos eventos, obtuvo el oro y el bronce. Tenemos también al joven ecuatoriano que representará al Ecuador en la Convención del Bachillerato Internacional que se llevará a cabo en El Haya. El estudiante de segundo de bachillerato, Juan Andrés Ortiz, del Colegio Americano de Guayaquil, fue escogido entre 1.400 postulantes de un total de 92 países. En esta convocatoria se invitó alrededor de 5.800 colegios. Hemos sido testigos del orgullo inmenso de ver cómo el talento y la dedicación de los ecuatorianos sigue brillando cada semana desde otras latitudes. Así que quédense con nosotros porque esto es Latitud Ecuatorial. Y hoy tenemos un programa cargado de orgullo, información y perspectivas claves. El invitado de hoy en Latitud Ecuatorial es Brian Arcos, a quien damos la más cordial bienvenida a este programa. Para mí es un honor el tenerte hoy aquí y muchas gracias por ser parte de este espacio. Muchísimas gracias, te agradezco, Lorena, por la plataforma, por darme la oportunidad de hablar sobre mi historia y sobre la historia de muchos ecuatorianos que estamos en las mismas. Qué bueno, Brian, estamos en un espacio que queremos compartir para no solamente empoderar a los jóvenes y también a los ecuatorianos, conocer un poco más de la historia de Brian Arcos. Brian, cuéntame, tú eres un emprendedor, un empresario, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces actualmente? Bueno, actualmente estoy como CEO de Costamar Express, de una empresa de envíos de paquetería hacia toda Latinoamérica, específicamente para Ecuador, donde hemos invertido mucho tiempo. Mi papá es de Cuenca, de Ecuador, y fue una idea de él de dar servicio a los migrantes, a las personas que han venido a este país y que quisieran tener los lazos vivos entre su familia que dejaron en Ecuador y su nueva casa que es Estados Unidos. Entonces, tiene una trayectoria muy grande y hace 5 años más o menos he estado liderando la empresa, tratando de poner nuevas ideas, de ver cómo la comunidad migrante va creciendo y que necesita más servicios y tratar de estar conectado con esas personas. Bueno, Brian, este es un legado familiar. Un poco cuéntanos la historia, cómo nace no solamente Costamar, sino ¿de dónde viene toda esta experiencia? ¿De dónde viene este modelo? ¿Cómo tú decidiste dijiste, yo quiero dedicarme a esto? ¿Cuál fue tu rol a seguir? ¿Cuál fue tu modelo en todo este proceso? Sí, claro. Bueno, esto viene de los años alrededor del 94, los 90s, donde hubo influx grandísimo de migrantes ecuatorianos. Mi papá vino a este país en los años 80s. Y vio una necesidad y una comunidad en crecimiento, una comunidad migrante en crecimiento, y vio una necesidad de servicios para esas personas, muchos de ellos que enviaban dinero a sus familiares, que necesitaban productos ecuatorianos, que querían enviar paquetes a sus esposas o a sus madres o a sus esposos o a sus hijos que dejaron en Ecuador para buscar una mejor vida acá. Entonces, de esta necesidad siempre sale algo, ¿no? Alguna idea, y creo que esa es la situación de emprendimiento. Son análisis de tu entorno, de qué necesita cierta comunidad, de qué necesitan ciertas personas y qué puedo yo inventarme para cumplir esa necesidad. Entonces, sí, esto es un legado que viene de 30 años. Prácticamente mi primer juguete era un paquete de 8 libras. O sea, eran este tipo de situaciones donde yo estaba presente en mucho, y eso también demuestra, digamos, el trabajo que pasa el migrante, el trabajo que pasó mi papá, donde trabajaba
10, 12 horas en una oficina haciendo paquetes, y yo estaba ahí presente. Entonces, creo que nuestras generaciones, que son un poquito ya más jóvenes, vamos viendo esa perseverancia del latino, del ecuatoriano para salir adelante, y va quedando bases en uno, ¿no? Bueno, y qué importante no solamente seguir ese ejemplo y eso que tuviste desde muy pequeño en tu papá, en tu familia. Me imagino también tu mamá fue un pilar muy fundamental para seguir construyendo este espacio. Brian, cuéntame, tú mencionabas que desde niño estuviste en este entorno, pero ¿cuál puede haber sido uno de los mayores legados o enseñanzas que tú recuerdas de tu papá? Claro, y solo para hacer hincapié, mi mamá, o sea, era una pieza fundamental. Mi mamá es de Colombia, pero obviamente la dirección que tomamos para ayudar, digamos, a la comunidad ecuatoriana, mi mamá lo tomó muy a pecho, y es una pieza clave, digamos, en la creación de este negocio y en la creación de este tipo de emprendimiento. Y perdón, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Disculpa. Sí, yo te decía que más o menos, o que si tú nos puedes compartir, ¿cuál fue como ese legado o esa enseñanza que tú recuerdas que te dejó tu papá? Claro, o sea, creo que lo más importante era esa perseverancia de salir adelante. Creo que maybe se ha vuelto en un tema cliché de decirlo así, de la perseverancia del migrante. Creo que ya todo el mundo sabe, pero en verdad vivirlo y sentirlo y ver los sufrimientos, las alegrías, las tristezas, el emprendimiento, de eso se trata. Es un altos y bajos, pero es seguir adelante y crear algo y sentirse orgulloso al mirar atrás y decir, bueno, esto empezó como un proyecto pequeño y ahora se ha vuelto en algo gigante. Y creo que eso está dentro de todos nosotros, y es algo que de verdad tenemos que empujar, tanto de nuestra generación, de todos los migrantes, que ya tenemos de por sí ese esfuerzo, ese en nuestro ADN, o sea, usar eso a nuestra ventaja. Y bueno, si bien creciste en un entorno, como tú decías, desde muy pequeño, rodeado del trabajo que hacían tus padres, de ver el esfuerzo, el sacrificio, pero ¿qué fue eso que te motivó a decir, yo quiero hacer lo mismo que hace mi papá? ¿Cuál fue ese vínculo o ese nexo que le dijo a Brian, esto es lo que yo quiero para mi carrera, y allá voy a enfocar todos mis esfuerzos y allá voy a enfocar mi educación? Gracias. Esa pregunta para mí es muy importante, porque creo que es lo que me empujó a seguir adelante con este negocio que creó mi papá hace 30 años. Ver la felicidad de la persona, del cliente que está usando nuestros servicios, porque ese cliente es un migrante, una persona que trabaja 12, 14 horas al día, y que su felicidad es que su esfuerzo, sus frutos de su trabajo, lo pueda comprar una ropita que es para su hijo que dejó en Ecuador, y él tener esa felicidad de que su hijo le manda una foto puesta en la camiseta que el señor compró en la tienda en el mall. Esas pequeñas felicidades que se le puede brindar a una persona que tuvo que irse de su país para buscar una mejor vida, son felicidades que me da gusto que yo las pueda brindar. Son esos vínculos, esas conexiones que nos permiten mantener esas conexiones, exacto, mantener esas conexiones vivas. Yo creo que no hay mejor recompensa de un negocio de que tus clientes estén felices, pero en su corazón. O sea, algo que muy poco lo pueden ofrecer. Entonces, eso me empujó a mí, porque soy parte de una comunidad que necesita ayuda en todo aspecto, en el clima político en el que vivimos ahora, o sea, en el clima político en los países que han dejado, necesita algún tipo de recompensa, de felicidad, de sentirse por lo menos contentos de estar. Qué bueno. Brian, ¿cómo te sientes tú como joven, como empresario, como ecuatoriano? ¿Cómo te sientes en este ambiente tan competitivo que vivimos hoy en día?
Para mí hago como una bienvenida a este tipo de presión. ¿Por qué? Porque siento que los emprendedores, si nos dedicamos, podemos crear muchas cosas nuevas, muchas ideas nuevas para nuestra comunidad, para el mundo. Creo que no podemos ponernos límites de que no podemos hacer algo o no creemos que va a funcionar. Yo creo que tenemos que abrir nuestra mente y obviamente como el mundo está cambiando tan rápidamente, siento que si nos podemos adaptar y tratar de salir adelante a los cambios nuevos y ver oportunidades para emprender, yo creo que es algo esencial, quitarse estos límites mentales, físicos, ahí podemos hacer millones de cosas y creo que el migrante lo tiene súper claro, tiene muy buenas ideas, venimos de culturas que la gente le gusta, entonces incluso aquí en Estados Unidos les encantan la gente de Latinoamérica. Tenemos una cultura muy bienvenida, muy acogedora. Entonces creo que tenemos que aprovechar eso. Qué bueno, eso es importante. Brian, también un poco me gustaría conocer, entiendo que en tu rol como gerente de Costamar tienes ciertos desafíos, de acciones, de actividades que llevas día a día. ¿Cuáles son unos de los desafíos que Brian ha tenido en este proceso empresarial y emprendedor? Bueno, sí, yo creo que justamente yo soy el presidente de la Asociación de Couriers Familiares Ecuatorianos. Somos un grupito de 20 personas, pero que le damos servicio a miles y miles de ecuatorianos en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut y adicionalmente ahora Pensilvania y Massachusetts, donde antes no había ecuatorianos y ahora tienen una presencia muy fuerte. Entonces, una de las cosas que yo creo que ha sido sumamente difícil es nosotros dependemos de las políticas externas de otros países como Ecuador o Colombia y cualquier cambio puede obviamente afectar al usuario, al migrante. Entonces me convertí en el presidente porque sentí la necesidad de hacer que nuestras voces se escuchen. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tuve que aprender en todo este proceso de estar al frente de una compañía o ser presidente de una asociación, que si tú puedes alzar tu voz y puedes pedir cambios y te organizas bien para pedir cambios, los cambios se pueden dar. No crean que porque algo es una ley o algo ya está puesto en papel es incambiable, ¿no? O sea, uno tiene que salir, hablar y más que todo elevar las voces. Eso es lo más importante y eso lo aprendí porque cuando uno está pequeño uno piensa que el gobierno es un monstruo grande y nadie puede decirle que no, pero no, las comunidades, nosotros somos los votantes, nosotros somos los mandantes, o sea, nosotros somos las personas que hacen las leyes son para nosotros y nosotros tenemos que dar nuestra opinión y yo por eso sí creo que esa es una de las lecciones más grandes, es pensar que sí puedes crear un cambio en cualquier tipo de cosa que uno se pone. En todo este proceso, Costamar ha sido un aprendizaje y un pilar familiar muy importante, ¿no? ¿En algún momento las circunstancias en tu familia cambiaron? Cuando tu papá ya no pudo seguir al frente de esto. ¿Qué significó eso para Brian Arcos? Bueno, te soy sincero, mi papá falleció el año pasado, en junio del 2024. Él siempre fue una persona muy emprendedora, me enseñó de todo. Él me sentaba al lado de él y yo solo observaba, incluso no me decía que haga nada, un día le dije, padre, ¿por qué me tienes aquí solo sentado al lado tuyo y no me dices nada? Y me dice, tú estás haciendo mucho, estás viendo todo lo que yo hago y yo quiero que tú seas una esponja y captes todo lo que estoy haciendo para que cuando yo no esté tú veas cómo yo hice, qué estaba haciendo, por qué hacían las cosas. Entonces,
obviamente cuando mi papá ya se enfermó, luchó cáncer 7 años, los últimos 2 o 3 años estuvo bastante afectado, pero siempre estuvo como presente, siempre quiso estar ahí. Y obviamente yo asumí el rol como un reto personal, como decir, bueno, o sea, si algo le pasa a mi papá, yo sé que yo estoy aquí, yo sé que yo puedo ser la base de mi familia y que yo puedo ser la persona que siga este emprendimiento, no solo por mi familia directa, no solo por mis 2 hijos y mi esposa que me apoyan en todo y soy muy agradecido porque me sacan el tiempo para estar conmigo y yo también con ellos y entienden que es la importancia que es ser CEO de una compañía o presidente de una asociación. Pero aparte de eso, ellos entienden que es importante ayudar a la comunidad. Y, o sea, entiendo que esto es un negocio, que yo soy el CEO de un negocio, pero o sea, es una ayuda también a la comunidad, es mantener estos lazos vivos. Mi esposa también es de Ecuador. Mi esposa entiende lo que es salir de su zona de confort, salir de su casa en Ecuador para venir a un país completamente nuevo conmigo. Entonces, o sea, creo que es importante ese tipo de entendimiento de lo que pasa por la cabeza. Tu papá fue una persona, creería yo, más allá de ser un líder, fue un extraordinario ser humano que apoyó muchísimo a la comunidad. ¿Cómo tú ves eso desde la perspectiva de hijo? ¿Cuál fue el legado que Fernando Arcos dejó para la comunidad en todo el trabajo que él realizó? ¿Algo puntual que tú recuerdes? Sí, te cuento una historia así personal. Un día justo había pasado, si no estoy mal, el terremoto en Esmeraldas, o en Manabí, exactamente. Y mi papá me dice, Brian, tienes que ir al puerto de Red Hook, Brooklyn, a coger unas donaciones. Y yo decía, papá, ¿por qué? Que es mucho trabajo. Me decía, anda. Entonces fui y me tocó yo solito meter una van llena de cajas para donaciones. Y yo decía, pero ¿por qué mi papá me hace hacer estas cosas? ¿Qué es tanto trabajo? Cuando regreso y veo, ya no solo yo, sino veo 7 personas más llegando con más donaciones. Y cuando uno se da cuenta, llenamos un container de 40 pies. Y eran containers semana. Y decía, un granito de arena, que era lo que yo traje, una van llena de cajas, pero entre 7 llenamos un container. Entre 14 llenamos 2 y 3 containers. Entre cientos de personas que donaron poquito a poquito. Entonces, ese tipo de experiencias, me dice, o sea, me enseñaron a que, o sea, no es solo el trabajo, no es la ayuda, es lo que tú puedes hacer para la comunidad. Entonces, sí, o sea, cuando personas vienen y me preguntan, Brian, estoy haciendo este proyecto, me gusta escuchar y, o sea, obviamente en lo que yo puedo ayudar lo hago, pero mucho más porque empuja la cultura, o sea, demuestra de que los migrantes tenemos tantas cosas buenas para ofrecer y que nos entiendan y que aprendan un poquito de nosotros. Si tendrías la oportunidad después de un año de verle a tu papá, ¿qué le dirías? Primero, gracias. Le diría gracias. O sea, literal le diría, en ese momento, maybe no lo supe valorar, digamos, todo lo que estaba haciendo, pero sé que me dejó en una posición donde estoy bien, mi familia está bien, una posición donde puedo ayudar a mi mamá, pero más que todo una posición donde puedo seguir ayudando a la comunidad, seguir ayudando a las personas que lo necesitan.
seguir impulsando esta idea de crecimiento, de que los migrantes podemos llegar a tener un presidente de Estados Unidos que tenga raíces ecuatorianas. O sea, podemos llegar a hacer muchas cosas eso me lo enseñó mi papá con actos, con hechos, y todo el tiempo me lo dijo. Y uno a veces lo coge en pasada, pero siempre uno dice, bueno, uno un poquito valora ese tipo de consejos ya después de que la persona se va, pero de verdad, ese sería mi conversación con él, como que tenías toda la razón, siempre lo tuviste. Qué bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer esto un poquito más informal, ¿no? Ya. Entonces, yo te voy a dar ciertas frases, palabras, y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente con lo que yo te voy a decir. Ya, listo. ¿Te parece? Me gusta. A ver, entonces, vamos. Ok. ¿Tu mayor inspiración? Mi mamá y mi papá, los dos. ¿Un lugar que te haga feliz? Cuenca. ¿Tu mayor miedo? Fallar. Un recuerdo que siempre lo tengas presente. Conocer a mi esposa, y diría, aparte de eso, cuando nacieron mis hijos. ¿Qué es Costamar? Es una plataforma para que las personas se puedan conectar. ¿Qué es Ecuador para ti? Ecuador es mi segunda casa. Ecuador es hermoso. El ser migrante, ¿qué significa para ti? Lucha, emprender y demostrar lo que somos. Un mensaje final que te gustaría darles no solamente a los ecuatorianos, a los migrantes, a los jóvenes, pero sobre todo a quienes están emprendiendo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú quisieras darles? Mi mensaje sería explicarle a las personas de que no se sientan limitados por ser de otro país, por ser migrante. Yo creo que nosotros tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenas bases para poder crear, poder aportar a este país. Tenemos líderes que día a día luchan todos los días por los derechos de nosotros, de los migrantes. Y solo diría que se involucren, o sea, que sean parte de su comunidad, que representen su nombre y su familia en una forma positiva. No dejen que otras personas hagan las decisiones por ustedes. Ustedes tienen buenas opiniones, buenas ideas y tienen una voz muy potente que es el del migrante. Entonces ese sería como que mi mensaje final. Emprendan, no tengan miedo. Como Lorena me hizo la pregunta, sí, tengo miedo de fallar, pero sin embargo aquí estoy. Aquí estoy porque en algún día y algunos momentos he fallado, pero uno tiene que seguirse levantando, y ese es la perspectiva del migrante, es seguir levantando en contra todo problema, toda cosa, es seguir levantándose, porque lo único que no tiene solución es la muerte. Para todo lo demás hay solución. Es solo cuestión de verlo en la cara y decir, yo salgo de esto. Para mí ha sido un honor tenerte aquí el día de hoy, Brian. Gracias por tu tiempo, por compartir con la comunidad, con las generaciones, con aquellos que llegaron, los que están y todavía los que quizás pronto vendrán en este país. Ha sido un gusto aquí en Latitud Ecuatorial el recibir hoy a Brian Arcos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Brian, por esta entrevista en donde has compartido con nosotros tus principios, valores, el trabajo y el legado familiar de cómo fortalecer a la comunidad. Les recordamos que descarguen nuestra aplicación WNN en las plataformas de Android y de Apple, que también te suscribas y le des un like a este video
para así poder llegar a todas las latitudes donde se encuentran nuestros ecuatorianos. Bienvenidos a Latitud News, las noticias más importantes del Ecuador en esta semana, en los temas de seguridad, economía y política. Empecemos. El presidente Daniel Noboa depende políticamente de la Corte Constitucional, tanto para la aprobación de las leyes que impulsó, así como aquellas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, de igual manera para los procesos que tiene que dar paso a través de la consulta popular que plantea. Con sándwiches y café en mano, llegan los primeros simpatizantes del gobierno a la Corte Constitucional. Además, un vehículo blindado Cobra se ubicó en los exteriores del edificio. Previo al inicio de la marcha, vallas y carteles con los rostros de los 9 jueces constitucionales aparecieron en las calles de Quito. En la intersección de las avenidas Patria y 6 de diciembre en el centro norte de Quito, se exhibe una lona con los rostros de los 9 jueces y la leyenda: "Estos son los jueces que nos están robando la paz". En un recorrido realizado, se constató que también hay vallas con los rostros de los jueces en la avenida Patria y Juan León Mera en las 6 de diciembre y Lizardo García. Llegada masiva de buses con simpatizantes de Noboa. Por la avenida Velasco Ibarra desde la madrugada de este 12 de agosto de 2025, decenas de buses con simpatizantes del presidente Daniel Noboa llegaron a Quito para participar en la marcha hacia la Corte Constitucional. Según un oficial a cargo, alrededor de 100 militares fueron desplegados en los exteriores y calles aledañas, realizando controles a mochilas y vehículos, incluso a unidades institucionales. Cerca de las 10:15, personal de la Policía Nacional empezó a vallar los exteriores de la Corte Constitucional, y en las últimas semanas la Corte Constitucional ha recibido unas 34 demandas contra las 3 leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea. El tribunal decidió suspender de forma temporal algunos artículos mientras resuelve sobre su constitucionalidad. Entre las normas afectadas está la Ley de Inteligencia, que regula el manejo de información para la seguridad, la Ley de Integridad Pública, que establece controles y sanciones para servidores públicos, y la Ley de Solidaridad Nacional, que crea contribuciones económicas para financiar proyectos en temas de seguridad. El gobierno ha cuestionado la decisión del máximo órgano de control constitucional, asegurando que esas suspensiones limitan las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad interna. La campaña contra la Corte Constitucional arrancó en redes sociales a finales de junio. Una serie de usuarios de X vaticinaron al mismo ritmo y con los mismos argumentos que el tribunal rechazaría las leyes trole aprobadas por el oficialismo y que ya acumulan 3 decenas de cuestionamientos sobre su legalidad. Esas figuras públicas acusaron a los jueces constitucionales de responder al correísmo, de ser garantistas de derechos y un megapoder que buscaría tumbar al gobierno de Daniel Noboa. 5 días después, la Sala de Admisiones de la Corte aceptó a trámite 4 de esas demandas ciudadanas contra 3 leyes. Los ataques contra la Corte Constitucional ha incluido la comunicación directa desde el gobierno e indirecta desde otros espacios. El video en el que aparece la ministra de Gobierno Zaida Rovira con el presidente de la Asamblea Nils Olce rodeados de militares y policías fue el primer mensaje frontal y oficial contra la Corte Constitucional, y después los ministros de Defensa Giancarlo Lofredo y del Interior John Reinberg también aparecieron a defender el trabajo del bloque de seguridad y dijeron que necesitan de las leyes para enfrentar la violencia. La tensión del gobierno de Daniel Noboa con la Corte Constitucional ha subido de tono. Noboa presentó 7 preguntas para consulta popular y entre ellas incluyó una reforma para que los jueces de la Corte sean sujetos de control político. Se trata de la pregunta número 6 de un paquete de 7. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? El gobierno no ha difundido el contenido del anexo, ni ha informado cuándo iniciará el trámite formal para convocar a consulta. Pero los planteamientos ya han generado reacciones.
La Corte Constitucional tiene que revisar las preguntas propuestas por el presidente y emitir un pronunciamiento sobre la vía adecuada, es decir, si se trata de una enmienda o una reforma parcial. Si determina que el camino adecuado para el control político de los jueces es el segundo, lo más probable es que no alcance a incluirse en la consulta popular de 2025, porque previamente debería ser tramitada por la Asamblea Nacional. Eso es lo que advierten los expertos. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara. Los participantes realizaron una marcha pacífica y denunciaron actos fascistas y antidemocráticos contra la Corte Constitucional. Alrededor de 300 personas arribaron a los exteriores de la Corte para dar su respaldo a los jueces de la institución, tras la decisión de suspender temporalmente varios de los artículos de las leyes de integridad, solidaridad e inteligencia. Manifestaron que querían decirles a los 9 jueces de la Corte que tienen el respaldo y están vigilantes para que también puedan fallar en derecho, indicó un ciudadano con un megáfono en los exteriores de la institución la tarde de este jueves 14 de agosto de 2025. Este gobierno piensa que con cuestiones nos van a amedrentar y es lamentable que con actos fascistas y racistas y antidemocráticos quieran amedrentar a la Corte Constitucional, que lo único que hace es cumplir con lo que establece la Constitución. Para eso está el organismo, el único que queda con institucionalidad y algo de democracia. Esta asamblea ampliada se ha venido convocando varias semanas atrás por todos los problemas que aquejan a todos los sectores del país, por los 5.000 despidos que hubo al sector público, por los 900 despidos en Petroecuador, por la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que se queda sin rectoría en un país donde cada 21 horas una mujer es asesinada, indicó Micaela Camacho, quien participó en la manifestación. Daniela Cabrera, una de las funcionarias públicas despedidas en los últimos días, indicó que les quitaron de un momento a otro el trabajo. Muchas personas que estamos aquí teníamos nombramiento definitivo, ganamos un concurso de méritos y oposición, pero un día cualquiera nos dijeron que estábamos desvinculados de las instituciones, sin un previo aviso, sin una evaluación, indicó. Eso queremos decirles, que se actúe en derecho, que nosotros somos seres humanos como todos, que merecemos trabajar, que merecemos llevar el pan a nuestras familias. El 4 de agosto del 2025, la Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria 11ª de la Ley Orgánica de Integridad Pública y suspendió provisionalmente 4 artículos de la Ley Orgánica de Solidaridad. También suspendió 12 artículos de la Ley de Inteligencia y 8 artículos de su reglamento. Estas suspensiones ocurrieron después de que organizaciones sociales de derechos humanos y de trabajadores colocaran más de 30 demandas de inconstitucionalidad contra estas 3 leyes. Esto despertó la furia del presidente de la República, Daniel Noboa, quien realizó una marcha hacia la Corte Constitucional este pasado martes 12 de agosto para exigirle al organismo que quite la suspensión contra los artículos. Con esta reestructuración, el gobierno busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia del aparato estatal. La presidencia publicó 10 decretos que concretan estos cambios. La medida es parte de la anunciada reorganización y reducción del aparataje estatal, que incluso derivó en 4.600 despidos hasta el momento. De acuerdo al gobierno, esta medida tiene como objetivo optimizar recursos, mejorar la gestión pública y garantizar un servicio más eficiente a la ciudadanía y de reducir el Estado. Así es como se fusionaron y se concretaron todas estas fusiones. Ministerio de Gobierno absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero su nombre se mantiene igual. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura fusiona al Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio del Deporte.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte, según el Decreto 97, fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones Públicas Privadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe a su vez a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Ministerio de Ambiente y Energía, según el Decreto 94, funciona al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energías y Minas. Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, según Decreto 99, fusiona al Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministerio de Desarrollo Humano, según Decreto 96, fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social con la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. La Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, según Decreto 95, integra a la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República, a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Ministerio del Interior, según el Decreto 98, adscriben a esta entidad el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores al Ministerio del Interior y Servicios Integrados de Seguridad del ECU 911. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones fusiona al Ministerio de Turismo y también de Comercio Exterior y Pesca. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fusiona al Viceministro de Acuacultura y Pesca y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Infraestructura y Transporte reúne a la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones Públicas Privadas. Con estos cambios, la estructura del gobierno se reduce de 29 a 17 entidades y el efecto de esta medida hasta el momento deja 4.600 despidos en el sector público. Según el ministro de Salud, Jimmy Martín, 2 de los neonatos murieron a causa de la bacteria Klebsiella pneumoniae. Una breve rueda de prensa en el Hospital Universitario la mañana del martes 12 de agosto indicó que los otros 10 menores fallecieron por distintas complicaciones pediátricas o neonatales al momento de su nacimiento. El ministro de Salud, Jimmy Martín, aclaró que los decesos ocurrieron entre julio y agosto del 2025 y que tras la alerta de la bacteria se emitió un informe epidemiológico y se activaron los protocolos para evitar la propagación en el centro médico. Las declaraciones surgieron días después de que se viralizara en redes sociales la noticia de la muerte de 12 neonatos. Entre las versiones difundidas se mencionó que la bacteria y la falta de cánulas nasales y otros insumos. Sin embargo, las autoridades descartaron que los 12 decesos sean parte de estos motivos y en un mismo día. El ministro Martín no compareció en la Comisión de Protección Integral de Niños y Adolescentes de la Asamblea que convocó a sesión para aclarar la situación. En su lugar fue la viceministra Wendy Gavica y el exgerente del Hospital Universitario, Hugo Hernández. Hernández también sostuvo que solo 2 neonatos han fallecido a causa de la bacteria y que las mamás habían tenido algunas infecciones y no hubo el adecuado chequeo prenatal. Dijo también que entre enero y agosto 75 bebés murieron por diversos motivos, representando una tasa de mortalidad del 2.82%, mientras que durante el 2024 se registraron 114 decesos. Detalló que cuando los bebés nacen prematuramente, su mortalidad es por el bajo peso y los pulmones aún por desarrollar. Por eso indicó, algunos fallecieron por insuficiencia ventilatoria porque sus pulmones no estaban adaptados. Cuando nacen, dijo, son conectados a un ventilador mecánico. Respecto al contagio de la bacteria, Hernández puntualizó que se emitió el informe epidemiológico y que se activó el protocolo en 24 horas, que incluyó la desinfección de la sala maternal AC2 del hospital,
un cero epidemiológico y toma de muestras de hisopado y cultivo de los neonatos que estaban en el área y presentaban ciertos síntomas. Hernández indicó que los bebés tuvieron una internación prolongada en el hospital por su nacimiento prematuro y contó que otros menores en la unidad de cuidados intensivos fueron sometidos a exámenes para descartar que tengan la bacteria. El pueblo es el mandante. Es decir, lo que el pueblo siga mandando será lo que el presidente seguirá consultando o impulsando. Detrás de esta frase está la legitimación de la democracia, que a su vez tiene a la institucionalidad y al control constitucional en medio, y dentro de esto a todo un país que en pleno siglo XXI, en este año 2025, posee la máxima crisis nacional de seguridad marcada por la perpetuada acción del crimen organizado. En este panorama tan confuso para el pueblo ecuatoriano, las posturas polarizadas se ven renuentes a compaginar. Mientras sigamos en la disyuntiva de los cálculos políticos y no en la esencia de las necesidades del país, el Estado de Derecho y un verdadero ejercicio legislativo y democrático, seguiremos en una fase de prueba y error donde la narrativa de quienes están a favor o en contra ha dejado de lado la real optimización del tiempo y recursos que necesita el país para resolver sus problemas. Las necesidades son apremiantes, pero al parecer el cálculo político sigue dejando de lado al pueblo ecuatoriano. Esto ha sido para ustedes Latitud Ecuatorial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a que puedan darle like a cada uno de los videos que vamos compartiendo. Se despide de ustedes Lorena Villavicencio en Latitud Ecuatorial.